Estimados, estamos llegando al final de este extenso viaje de las teorías atómicas y por fin llegamos al último modelo, el modelo que se sigue utilizando actualmente para describir el átomo, y es el modelo mecano cuántico o el átomo de Schrödinger, ¿ok? Entonces, sin mayores preámbulos, vamos a comenzar con este contenido. Es importante saber de que obviamente vamos a simplificar y lo que tenemos que entender son las ideas que nos quedan a partir de este modelo. Y la próxima clase vamos a trabajar un poquito en ciertos conocimientos, podría decirse más matemáticos, pero todo bastante simple, no se preocupen. Para comenzar con una frase del señor Niels Bohr, yo no les debo decir quién es, ¿cierto? Ustedes lo conocen bastante bien, que dice que la verdad es algo de lo que podemos intentar dudar, y entonces quizás después de mucho esfuerzo, descubrir que parte de la duda es injustificada. Se los dejo para que la reflexionen ustedes mismos de manera personal. Y yo voy a comenzar directamente con el átomo de Schrödinger. ¿Ya? Debemos entender que este modelo se construye a partir de un montón de descubrimientos de distintos científicos, partiendo desde el mismo señor Bohr y del señor Planck, y pasando por otros como el señor de Broglie. El señor de Broglie lo que descubre es el comportamiento ondulatorio de la luz. Y ustedes van a decir, ¿eso qué significa, profe? Bueno, el comportamiento ondulatorio nos dice que la luz, ¿cierto? Los fotones se mueven como ondas y no solamente como partículas, que era lo que se creía, ¿ya? Entonces hay un comportamiento dual de los fotones que se comporta como partícula, ¿ya? Y también como una onda. Entonces, el señor de Broglie, ¿cierto? Se da cuenta que era posible calcular la masa del fotón a través de la ecuación, perdón, de Einstein, que sería E igual mc al cuadrado. Ahora, nos podríamos preguntar cuál es la importancia de que la luz se comporte como una onda. Que al darnos cuenta de este comportamiento ondulatorio, determinamos entonces que los electrones también, ¿cierto?, tienen este comportamiento dual de onda-partícula y por lo tanto podemos tratar un electrón también como una onda, ¿ya? Eso es algo que se fue descubriendo más adelante, pero se los adelanto. Luego, el señor Heisenberg, a partir, ¿cierto?, de todos estos nuevos descubrimientos, se da cuenta de que es imposible saber al mismo tiempo la posición y el momento de un electrón, el momento. En palabras simples, ¿qué significa esto? Que yo nunca puedo determinar dónde está y hacia dónde, por así decirlo, se dirige el electrón al mismo tiempo. Yo puedo calcular la una o la otra, o sea, o yo sé dónde está o sé cómo se mueve, pero no puedo saber ambas cosas al mismo tiempo. Y eso está relacionado con la fórmula del principio de incertidumbre, donde el delta P es la incertidumbre de la posición y el delta X la incertidumbre del momento. Entonces son dos cosas que están intrínsecamente relacionadas y por lo tanto yo nunca puedo determinar ambas al mismo tiempo. O sea, no puedo considerar al electrón como una partícula en movimiento, no puedo considerarlo como algo que está dando vueltas, por ejemplo, en una órbita. Es imposible porque si fuese de esta forma, yo podría entonces calcular hacia dónde se va a mover el electrón, a qué velocidad se va a mover y por lo tanto podría determinar dónde se encuentra en algún momento. Y el principio de incertidumbre nos dice que eso es imposible, o sea, yo no puedo saber, ¿cierto? Hacia dónde se va a mover. Por lo tanto, nos queda obsoleta esta forma de ver los orbitales. Los orbitales de Bohr entonces quedarían obsoletos, ya que ahí yo sí podría saber dónde se mueve y a qué velocidad se mueve. Sino que tendríamos entonces un orbital más parecido a esto, un orbital probabilístico, ¿ya? Donde entonces el electrón lo que sería es una partícula que básicamente se teletransporta
dentro del orbital, ¿ya? Y ahí es donde viene el señor Schrödinger, ¿cierto?, a completar este asunto. Y el señor Schrödinger nos dice, entonces, el electrón, ¿cierto?, es una partícula cuántica que se va a mover, ¿cierto?, bajo los comportamientos de este tipo de física y por lo tanto se va a mover a través de un eje tridimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de tener una órbita, ¿cierto?, que sería como un círculo alrededor del núcleo, tendríamos algo más parecido, como les decía, a una esfera, ¿ya? Donde el electrón va a poder viajar cuánticamente, que básicamente es que se teletransporta en el interior de una cierta región. Y él, el señor Schrödinger, crea una ecuación muy famosa dentro de la química que justamente lleva su nombre, que es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger representa la energía potencial y cinética del sistema. Ahora bien, ¿y eso qué nos dice o qué significa? En básica esencia, la resolución de la ecuación de Schrödinger nos permite determinar la probabilidad de encontrar un electrón en una región determinada del espacio, ¿ya? Y esto aquí es donde yo me quiero detener. ¿Qué significa esto? Y vuelvo a lo mismo, que entonces mi orbital no es una región del espacio por la cual el electrón gira como lo hace un planeta alrededor del Sol, sino que es un espacio probabilístico, es un espacio matemático donde el electrón puedo encontrarlo o podría encontrarlo dada cierta probabilidad, ¿ya? Y entonces es súper importante que entendamos esto, que quede escrito, de que entonces un orbital es una región probabilística de encontrar un electrón, ¿ya? Eso pasaría a ser el orbital actualmente. Ya no sería entonces este espacio delimitado, ¿cierto?, por donde gira. Ahora bien, esto no desvalida completamente lo que postula el señor Bohr a través de la ecuación de Planck, sino que más bien lo complementa, ¿ya? Las energías requeridas y todo lo que vimos en la clase pasada respecto a las energías y los saltos, ¿cierto?, de energía es algo que está comprobado y que aún así ocurre, ¿ya? Solamente que no es de la forma en que se creía, ¿ya? Entonces, todo lo que habíamos dicho de la ecuación de Planck y de los electrones que requieren energía para pasar de un orbital de menor energía a uno de mayor sigue siendo válido, ¿ya? Pero en este caso es válido a través de los números cuánticos, que es algo que vamos a ver ya la próxima clase, ¿ok? Entonces, a partir de este modelo se logran obtener estos números cuánticos que explican la naturaleza de los orbitales. ¿Y cuáles son estos números cuánticos? Son estos que se ven ahora, ¿sí? Mágicamente los hice aparecer. Los números cuánticos básicamente nos van a explicar, ¿cierto?, la naturaleza de los orbitales y esencialmente la naturaleza de los electrones que se encuentran en esos orbitales o cómo se pueden encontrar en esos orbitales, ¿ya? Como les digo, la próxima clase vamos a trabajar solo con los números cuánticos, pero ahora para que los conozcan, ¿cierto? Y para que le demos un redondeo a todo lo teórico respecto al modelo mecano cuántico, tenemos el número cuántico principal, el que es n, que nos dice, ¿cierto?, la energía, lo que habíamos visto. Los niveles de energía básicamente nos lo sigue diciendo el número n, ¿ya? Entendamos que estos son los números cuánticos, las letras n, l, ml y ms. Esos son los números cuánticos. Y estos son los posibles valores que puedo obtener, ¿ya? Entonces tenemos el principal que nos dice el nivel de energía donde se encuentra. Y acá, ¿cierto?, hay un poco de información, la distancia media entre los electrones, etcétera, etcétera. El número cuántico L nos dice los subniveles que tiene cada n, o sea, cuántos orbitales de cierto tipo voy a encontrar, ¿cierto?, en un número energético específico, en un nivel de energía específico, cuántos tipos de orbitales voy a encontrar. ML, por otro lado, nos dice la orientación de estos subniveles, ¿ya? Define la cantidad de orbitales de
L, ¿ya? Nos dice qué cantidad de L voy a encontrar yo en un cierto nivel energético. Y ms se relaciona más al electrón en sí y nos dice el spin nuclear, ¿cierto? O la dirección en la que se encuentra ese electrón. Como les digo, esto más que nada para que los conozcamos. La próxima clase los voy a explicar detalladamente, uno por uno, y vamos a también hacer ejercicios relacionados a esto, ¿ok? Chicos, esta vez, al igual que como va a pasar en biología, las preguntas de la clase o las actividades correspondientes a esta semana las vamos a hacer en la clase, ¿ya? Así que las dudas que tengan, hacerlas llegar en el horario de consultas porque vamos a vamos a tener las preguntas, ¿cierto? Dentro de la clase, las preguntas que van a llevar, ¿cierto? El porcentaje de logro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces es importante que aclaremos las dudas antes. Que tengan una excelente semana y nos vemos. Chao.